Solicitamos mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras también para facilitar al expositor. Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade de la Cultura Precolombina. Para nosotros es importante abrir esos espacios de diálogo, de difusión, de divulgación sobre temas de investigación arqueológicas y de otras temáticas. En este caso, hoy vamos a tener la conferencia, el sitio arqueológico Retes C378-RE, que es la nomenclatura que se utiliza del Museo Nacional. El sitio Retes es un hallazgo excepcional en la falda oeste-suroeste del volcán Irazú, en Costa Rica, con el expositor doctor Guillermo Alvarado Induni. En realidad esto es un trabajo de investigación multidisciplinario en la arqueología. Nosotros nos basamos siempre en una colaboración con otros investigadores, con otras disciplinas. Entonces creo que es importante en este caso para nosotros abrir ese espacio para conocer nuevos proyectos y nuevas investigaciones y resultados de estos trabajos que se han venido realizando en el país. Tenemos algo importante, es que hay varios sitios arqueológicos que las téfaros volcánicas han sellado y pues sabemos por contexto que se han conservado varios implementos arqueológicos, pero en este caso el doctor Induni nos va a comentar. Adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Justamente vamos a hablar sobre el sitio Retes, que en honor a la verdad, como lo dijo muy bien Virginia, es un trabajo multidisciplinario y de varias instituciones y en las que hemos colaborado. Simplemente yo soy el expositor, el que estaba coordinando parte de la investigación. Y como vemos acá, pues en realidad somos varias personas, ¿no? De diferentes disciplinas. En el caso mío, como geólogo y vulcanólogo, del Centro de Investigaciones de Ciencias Geológicas, y también colaboro con la Comisión Nacional de Emergencias. Carolina Cavallini, que es arqueóloga, lo mismo que Javier Fallas y Luis Hurtado de Mendoza. Y Sebastián Granados Bolaños, amigo y geógrafo, que también colaboró con la investigación. La parte interesante aquí es que esto nació, ahora voy a contar un poco cómo nació el proyecto, y a raíz de eso se fue aglutinando, agremiando de diferentes investigadores. La primera fue justamente Carolina, que me la recomendaron, no la conozco, y ha sido muy interesante porque hemos trabajado a distancia. Físicamente no la conozco, si me la topo en la calle o en cualquier lado, pues no voy a saber quién es, la verdad. Pero hemos estado interactuando, ha sido también bastante fructífero. Lo mismo, ya después ya pude trabajar junto con Javier Fallas. Luis Hurtado, pues que sí, ya he trabajado por muchos años con él, varios años, mejor no digamos cuántos. Y con Sebastián, pues también estuvimos en el campo investigando esto. Entonces es un trabajo, como bien lo dijo Virginia, es un trabajo multidisciplinario y de varias instituciones en las que hemos estado trabajando. Pero la pregunta es ¿por qué nació el interés de estudiar este sitio Retes? Bueno, una de las labores que me encomendó la Comisión Nacional de Emergencias, en la cual yo estoy, digamos, de coordinador, es justamente realizar el estudio, la actualización del peligro volcánico del Irazú, del volcán Irazú. En eso he estado trabajando, inicié este año, ya parte del año pasado, pero la parte más fuerte ha sido este año. Y bueno, el sitio Retes yo lo había escuchado desde hace años, el famoso sitio Retes, donde había unos objetos de madera preservados en cenizas volcánicas. Y el Cerro Retes justamente se ubica en el volcán Irazú. Entonces, bueno, una de las premisas cuando hace un estudio de amenaza volcánica, uno es justamente cuáles fueron los eventos eruptivos del pasado, reconstruir estos eventos en el tiempo y tratar de extrapolar hacia el futuro la recurrencia de las erupciones volcánicas, cada cuánto ocurren y con qué tamaño ocurren. Entonces por eso nació el interés, bueno, ¿dónde estaba ese sitio Retes que logró preservar estos objetos de madera? ¿Qué edad tenían estos objetos? Entonces a raíz de esto comencé a buscar en la literatura, no encontraba mucho. Finalmente me recomendaron a la arqueóloga Cavallini. Con ella entonces establecí contacto por vía WhatsApp y correo electrónico.
Y ahí poco a poco fuimos montando el grupo a indagar las cosas. Cuando comenzamos a indagar en las fuentes primarias de las referencias bibliográficas, pues me sorprendí de la poca información reciente, de la poca actualidad de esta información, e incluso había muchas contradicciones cuando comenzamos a buscar estas fuentes primarias y a cotejarlas. De ahí nació de modo improvisado un grupo multidisciplinario e institucional de investigadores, que fue el que mostré anterior, que no era verdad, somos los que hemos integrado toda esta investigación, que nació a raíz de esta premisa de lo de la Comisión Nacional de Emergencias. Y bueno, ¿qué fue la motivación? Bueno, ya les dije en parte, pero una fue el sitio Retes, representa desde el punto de vista historiográfico en Costa Rica la primera excavación con una recuperación científica realizada bajo la dirección del primer arqueólogo nacional, el famoso don Carlos Aguilar Piedra, quien es considerado el padre de la arqueología de Costa Rica. Es decir, una de las primeras excavaciones dirigidas por un costarricense, pues justamente correspondió con este sitio Retes. Posee el mérito de ser el primer sitio arqueológico del país con el que cuenta con un fechamiento radiométrico específico, es decir, con una edad isotópica, con una edad física. Justamente es el sitio Retes, que es la primera datación de radiocarbono y en realidad es la primera datación radiométrica del país, llámese geológica o arqueológica. Se recuperaron los materiales orgánicos procedentes de esta excavación, específicamente objetos completos de madera, tambores y bastones, y un fragmento de tejido de algodón. Fue parte de lo que se logró recuperar de esto. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Bueno, en enero de 1952, el señor Ernesto Chacón, peón de la finca Retes y vecino de Llano Grande de Cartago, reportó un sitio con gran cantidad de artefactos arqueológicos. La finca en ese momento era propiedad de don Alfredo Borio y el sitio estaba siendo objeto de un saqueo por parte de los lugareños porque eran gran cantidad de piezas. Don Carlos Aguilar fue llamado, un profesor del colegio San Luis Gonzaga, pues llamó la atención y don Carlos Aguilar fue el encargado, el investigador encargado de rescatar esto. En ese entonces era jefe de la sección de etnología del Museo Nacional. La tarea de excavación, don Carlos llega al sitio e inicia la tarea de excavación y recuperación incluso de las piezas que ya habían sido saqueadas, logró recuperarlas prácticamente todas y realizó la excavación en un lapso más o menos entre 12 y 14 días, iniciando aproximadamente el periodo de excavación el 9 de febrero de 1952. En total se recuperaron 187 artefactos. La publicación formal de don Carlos, que es la clásica, apareció en 1953, ya donde él reúne toda la investigación que él realizó, apareció formalmente en 1953. Y bueno, como dato interesante es que logramos entrevistar al único sobreviviente de esta excavación. Acuérdense que la excavación es de 1952, un sobreviviente que es el señor Rodrigo Alvarado Guzmán, no es familiar mío, por dicho sea de paso, que en estos momentos tiene 85 años de edad. Y en ese momento era un adolescente, que era un peón adolescente, que colaboró con la excavación. Entonces, la ventaja es que él nos mostró a dónde fue el sitio, más o menos aproximadamente el sitio de la excavación que se dio en ese momento. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si vemos acá en estos mapas aquí, esta es una imagen blanco y negro, la imagen original que don Carlos incluye en su publicación. Hubo varios aspectos acá que se fueron, ¿cómo decir?, confabulando. Algunos de las fotocopias de la publicación original de don Carlos no traen este mapa, no traen esta fotografía aérea. Esto es una fotografía aérea donde don Carlos marca el sitio donde él excavó. Entonces, algunos de los documentos fotografiados manejados por los arqueólogos no traen esta primera figura. Por alguna razón no fue fotocopiada. Y a raíz de eso, que en vista que no estaba esta figura, pues había mucha duda hacia dónde se ubicaba el verdadero sitio Retes que había sido excavado. En las diferentes fichas de los diferentes museos nacionales de arqueología, pues el sitio Retes se ubica en este sector, por ejemplo, se ubica en este sector, se ubica en este otro sector, pero en realidad el sitio ubicado por don Carlos es en este momento el número 4. Vean que hay diferencias de casi 2 kilómetros o más de distancia con respecto a la ubicación real de del sitio Retes que marca don Carlos Aguilar, que sería esta cruz.
A la hora que entrevistamos a la persona y que la tradición oral nos ha dicho a dónde es supuestamente donde se realizó la excavación, en realidad el sitio que se estamos proponiendo es esta cruz que está marcada aquí, que está apenas distante 90 metros de lo original de Don Carlos, que para la época es un error mínimo. 90 metros en una distancia es prácticamente mínimo en este sector. Entonces, uno de los aspectos de las contribuciones de este trabajo es que estamos dando una mejor ubicación al sitio Retes, que con respecto a los trabajos anteriores había una gran duda de su localización. Lo hemos dado con base en la figura original de Don Carlos y también con base en la tradición oral y lo que este señor logró contarnos. Bueno, el sitio Retes se ubica en la falda oeste-suroeste del volcán Irazú a una altitud aproximada de 2.660 metros. La ubicación corresponde con el piso ecológico que es el montano, según la clasificación de Holdridge, y el paisaje actual es dominado por potreros y relictos de un bosque de robles, hoy día utilizados para la crianza de ganado y el turismo rural. El lugar que ubica Don Carlos en el mapa es justamente este, con una gran cantidad de maleza, de bosque secundario y muchas plantas de ortiga, ¿no? Era un sitio muy agradable para visitar. Y se encuentra cerca justamente del lugar de la famosa casona de la Hacienda Retes, que en este momento debe tener alrededor de unos 150 años de edad, esa casona, un lugar muy apropiado, muy bonito para visitar justamente, para tomarse su tiempo y visitarlo. Cuando visitamos este sitio no corresponde mucho con la descripción de Don Carlos. Este es el sitio que marca Don Carlos en su mapa y no corresponde con la ubicación y yo voy a explicar las razones del porqué. Bueno, antes de empezar esto, ese es el diario de campo guardado en el laboratorio de arqueología de la Universidad de Costa Rica y este diario de campo había sido atribuido exclusivamente a Don Carlos Aguilar. Cuando comencé a estudiar el diario con cuidado, noté que habían diferentes tipos de letra en el diario, 2 diferentes tipos de letra. Y cuando ya me metí un poco más en el estudio grafológico, logré notar que las letras no solo eran diferentes, sino que también tenían patrones totalmente diferentes. Cuando leí los documentos con mucho más detalle, era claro que habían 2 personas que habían participado en la escritura del diario. Una era justamente don Carlos Aguilar, y el otro, el famoso historiador don Carlos Meléndez, que también estuvo en el campo justamente. Y acá se ve muy bien las firmas de ambos personalidades a nivel nacional, don Carlos Aguilar y don Carlos Meléndez, que justamente cada uno se alternaba en escribir en el diario. Y esto fue algo novedoso, porque se había atribuido que el diario era exclusivamente relacionado a don Carlos Aguilar, pero en realidad fueron 2 personas muy conocidas a nivel nacional por sus contribuciones, don Carlos Aguilar y don Carlos Meléndez. Esto fue uno de los aspectos, digamos, que salió de esta investigación. Revisamos los diarios, todo el diario, lo revisamos para ver qué información había ahí. Y finalmente, pues, logró reconstruir varios aspectos importantes que ahora voy a hablar. Bueno, el otro aspecto fue que la literatura habla de una fecha radiométrica. El método radiométrico es un método con el cual se logra determinar desde el punto de vista físico la edad de un objeto orgánico. En este caso es orgánico y se utilizó el radiocarbono. El problema de la literatura es que había fechas diferentes para la misma muestra de carbono. Algunas personas hablaban de 960 años más o menos 100 años antes del presente, que es el AP. Otros hablaban de 990 años del año Domini, es decir, el año de nuestro Señor, el año de nuestra época, o algunos hablaban del año 1000 de nuestra época. Entonces habían contradicciones. Entonces lo que hicimos fue buscar la publicación original. Y en la publicación original, ahora vamos a ver lo que logramos encontrar. Pero el aspecto acá también es muy interesante, que debemos de recordar que el método de radiocarbono, o de carbono 14, como se le denomina, el isótopo radioactivo fue descubierto en 1940 y el método de datación con radiocarbono fue desarrollado hasta 1949. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que esta datación se realiza en 1958, muy pocos años después de que el método de radiocarbono se desarrolla a nivel mundial y por lo tanto corresponde con la primera datación radiométrica realizada en Costa Rica. El problema mayor es que cuando revisamos la fuente original, que es de Viris y otros autores, cuando revisamos el documento original,
Dice que la muestra proviene del volcán Irazú, lo cual es correcto, pero que fue encontrada bajo una colada de lava durante la construcción de una carretera. Ya ahí hay algo problema, no sabemos si fue lo que denominamos el famoso teléfono chocho, o sea, la información fue desvirtuándose conforme se iba transmitiendo. Y agrega que la muestra fue datada en un pedazo de carbón y no de madera. Justamente lo que se logró encontrar en los restos, o por lo menos lo que está reportado en la literatura, es madera, no carbón justamente. Entonces ahí encontramos uno de los problemas. La única fecha radiométrica que hay, que es de estos autores, no concuerda en su descripción, pero sin embargo la famosa arqueóloga Doris Stone sí achaca, sí atribuye que esta datación corresponde efectivamente a la que enviaron de las muestras de madera que se encontraron en el sitio Retes. Y esto queda ahí como una incógnita abierta que en estos momentos es muy difícil de resolver, pero bueno, si atribuimos que esta datación efectivamente corresponde con los objetos de madera, aquí vemos los tambores, parte de los tambores que se lograron recuperar y preservar. Si asumimos que esto es correcto, pues entonces la datación más o menos estaría, la datación radiométrica estaría hacia el año 1080 de nuestra era, es decir, 1080 después de Cristo. Y esa edad recalibrada, ahora sí, tomando que esa es la edad correcta, acorde con la publicación de Viritz y otros autores de 1958, si esa es la edad correcta, pues estaría asociado a la fase arqueológica Cartago, que corresponde al periodo 800 al 1500 después de Cristo, en correspondencia con la secuencia cultural del Valle Central. Entonces, por lo menos hay una datación. Lo ideal sería justamente realizar más dataciones de los objetos de madera. El problema es que parte de esos objetos de madera fueron intervenidos. Como vemos aquí, algunos fueron equivocadamente, erróneamente pintados. ¿Okay? En su momento, pues no había esta actitud de lo que era preservación. Y otros fueron tratados con resina para preservarse. Un aspecto muy interesante es que don Carlos habla que estos objetos de madera se preservaron porque estaban incorporados dentro de las cenizas volcánicas. Y en efecto, la ceniza volcánica tiene un efecto en el momento que cubre a estos objetos de madera, impide que los insectos logren destruir los objetos, impide que las bacterias y los diferentes hongos también se desarrollen, y por eso, por una causa muy particular que fueron las cenizas volcánicas, fue que estos objetos lograron preservarse. La observación de don Carlos era correcta en ese sentido y la literatura así lo afirma. Bueno, este es el sitio Retes que proponemos nosotros, que está apenas distante 90 metros con respecto a la ubicación que da don Carlos. Justamente este es el sector acá, es un sector hoy día con una morfología relativamente plana. Aquí encontramos la quebrada Pavas, que don Carlos la menciona, justamente. El sitio tiene una forma de anfiteatro, y algo muy interesante es que en este sitio sí se encuentran rocas volcánicas de lava. Don Carlos habla tanto en su diario como en la publicación que encontraron bloques y fragmentos de lava, situación que no ocurre cuando exploramos el sitio a 90 metros de distancia de este. Es decir, este sitio concuerda más adecuadamente con lo que don Carlos describe y también con lo que la tradición oral y el único testigo sobreviviente que hay dice que justamente ese fue el sector que excavó don Carlos Aguilar en su momento. Pero quedan algunos problemas aún. Esta es la figura original redibujada de don Carlos. Esta es una quebradita que don Carlos dice que es una quebradita que va hacia la quebrada Retes. Esta no de la quebrada Retes. Como vemos, esta quebradita nace prácticamente, aquí están, todos estos puntos son los restos arqueológicos que don Carlos reportó y encontró. No es necesario que lean ahí los números, simplemente toda esta densidad de puntos son los objetos arqueológicos. Este es un árbol caído en ese momento, ¿okay? Que don Carlos se dibujó, y la quebrada que tenemos va en esta dirección. Resulta ser que si vemos el mapa original de don Carlos, las quebradas que tiene dibujadas o que están en esta fotografía aérea no corresponden en su dirección. Acordemos que esto está orientado con respecto al norte, no corresponden ninguna de estas con esta dirección, justamente. Ninguna de estas corresponde con esta dirección. Entonces tenemos un problema. O sea, si asumimos que esta es la localidad que don Carlos ubicó, no corresponde con el dibujo que él mismo hace relacionado con el norte. Pero si nos vamos al sitio que la tradición oral dice, que justamente es este,
en este anfiteatro acá, que es un antiguo deslizamiento, si nos vamos a este sitio, pues hay unas quebraditas efímeras, justo lo que dice don Carlos, que era una quebrada con muy poca agua, justamente. Estas quebraditas efímeras caen a la famosa quebrada Pavas. Y esta quebrada, vean que en la orientación de estas quebraditas, pues sí coincide más o menos con el dibujo realizado con don Carlos con respecto al norte geográfico. Entonces, nuevamente, este es el lugar que proponemos, que probablemente es el lugar más preciso en la ubicación. En tal caso es mucho más preciso que lo que la literatura hasta el momento había marcado. Y en ese lugar se hizo una trinchera estratigráfica, una trinchera geológica, que ahora después vamos a exponer. Bueno, otros aspectos muy interesantes es sobre las maderas que se encontraron en ese sector, las maderas talladas desde el punto de vista precolombino, que ya mostramos algunas fotografías. Y acá se clasificaron, hubo una clasificación en su momento que realizó un experto en maderas de Estados Unidos, en el cual se asignó el género y la posible especie fue asignada por don Carlos. Entonces acá tenemos varios de los nombres como duraznillo, zapotillo, etcétera, varios de los nombres, cocobolo, que se asignaron a estas maderas. Y también entonces hicimos una distribución biogeográfica, a dónde se encuentran estas maderas hoy día, justamente dónde se encuentran estos árboles, estas especies vegetales hoy día. Y encontramos que tienen una amplia distribución biogeográfica, pero la mayoría, no todas, se ubican mucho a un nivel de altitud mucho más abajo que el sitio Retes hoy día. Es decir, la mayoría de esas maderas fueron traídas de otros sectores justamente. Vamos a ver algunos casos interesantes. Acá tenemos un detalle de los bastones, por ejemplo, hermosamente labrados y preservados, ¿no? Desgraciadamente fueron tratados con resina la mayoría y esto dificulta el método de datación del radiocarbono porque ya hay contaminación. Y habría el miedo que si se hace una datación, pues podríamos obtener una edad muy joven que no corresponda con la realidad, pero sin embargo hay que tratar de buscar algún financiamiento para datar estos restos de madera que son excepcionales, prácticamente únicos a nivel nacional. Y bueno, como decíamos sobre las maderas, pues hay algunos aspectos interesantes. El cocobolo, que fue identificado como uno de las maderas utilizadas, es una madera muy atractiva por su belleza cuando se le pule y proviene de los pisos altitudinales más bajos, entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, es decir, basal a premontano. Y esta madera se ubica en el Pacífico Central o en el norte del país, es decir, no está en el volcán Irazú, justamente. Entonces esto es muy interesante, o sea, esta madera que fue utilizada para construir estos objetos no provienen del volcán Irazú y los alrededores, ¿ok? También se encontró el resto de las maderas, sí eran especies que hay de diferentes altitudes en diferentes sectores, con altitudes mayores de los 1000 metros sobre el nivel del mar y una distribución biogeográfica más amplia. Pero una de ellas sobresale, que es justamente esta especie. Acá, por cierto, este es el cocobolo, este es el árbol de cocobolo, que está en peligro de extinción. Y esta planta que tenemos acá, esta planta que está aquí, que aquí está el nombre científico, no tiene un nombre local en Costa Rica, por lo menos no tiene un nombre vulgar o local en Costa Rica. Esta planta es muy utilizada, vean que tiene unos frutos moraditos acá. Uno la logra ver cuando anda trabajando en el volcán Irazú y los alrededores con estos frutos acá, estos frutitos pequeños. Esta es la flor. Justamente esta planta es muy utilizada en Sudamérica con fines medicinales. Y esto nos induce a pensar, ¿será posible que tal vez ya aquí nuestros antepasados lo hayan utilizado con fines medicinales o quizás con un fin ceremonial o ritual? A eso queda, digamos, como una de las preguntas abiertas o interesantes en este sentido con respecto a este tipo específico de planta que abunda en una parte muy alta. Bueno, ya dijimos también, desde el punto de vista físico, hay una alta concentración de restos precolombinos en este sector, en la cabecera de este afluente incipiente que va a caer a la quebrada Pavas. Hay otra concentración en este sector y hay algunos restos más dispersos acá. Algo que don Carlos dice es que le da la impresión que la mayoría de los restos, los bastones y las esfinges que encontraron, las figuras líticas principalmente, están movidas en un sentido que da la impresión que fueron removidas por el agua.
y eso coincidiría en parte quizás con un deslizamiento local o con un flujo de barro local que pudo haber removido las piezas en algunos sectores. En vista de eso, aquí tenemos la descripción que hace don Carlos, que es una descripción bastante burda, digamos, pero para la época ese era el sentido. Y hay algo muy interesante que él habla más o menos a una profundidad de 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros, perdón. Habla de un nivel ocre amarillento, de una masa ocre amarillenta. Y justamente entonces se hizo una trinchera exploratoria cerca del lugar y encontramos este nivel de ocre amarillento a una profundidad bastante grande. Si vemos aquí está este nivel ocre amarillento a una profundidad grande. Entonces dirán, bueno, ¿por qué está a una profundidad grande? Bueno, tenemos que recordar que la excavación se realizó en 1952 y después vinieron las erupciones del volcán Irazú. En las erupciones del volcán de Irazú acumularon en ese sector más de 1 metro de ceniza, según cuentan los lugareños y los dueños de la finca Hacienda Retes. Además, acuérdense que estamos en un anfiteatro, y en ese anfiteatro, cuando hay lluvia, obviamente las cenizas van a tender a justamente a acumularse hacia las partes más bajas, y eso explicaría sin ningún problema el espesor tan grande que logramos encontrar de cenizas sobre el nivel ocre, justamente. Sin embargo, obviamente faltan más investigación al respecto, y todo lo que estamos presentando pues son los datos preliminares en ese sentido. Pero bueno, ya tenemos, digamos, una estratigrafía preliminar en cierta concordancia con lo descrito con don Carlos. La lítica corresponde a la mayoría de los objetos que se reportaron en el sitio Retes corresponden a objetos relacionados de piedra, algunos pocos de madera, y muy pocos objetos, fragmentos de cerámica. La cerámica es lo menos que abunda, contrario a otros hallazgos arqueológicos. La cerámica era fragmentaria y muy poco abundante. Lo que más abunda es la lítica y los fragmentos y los objetos de madera. Y entonces de la lítica pues la analizamos también desde el punto de vista macroscópico, en observación bajo la lente petrográfica, y la mayoría son lo que se denomina una roca que se denomina andesitas. Algunas de ellas tienen un mineral en forma de agujas que se denomina anfíbol, y otros son algunos minerales de color oscuro que se denominan piroxenos. Hay muy pocas brechas, una brecha es una roca fragmentaria, ¿ok? Y hemos establecido algunas posibles fuentes de procedencia. Una de ellas, bastante probable, es donde hoy día se ubica el Tajo Llano Grande y en los alrededores del Cerro Picopiedra. Ahí hay rocas bastante parecidas a las que están labradas por estos trabajos en roca precolombinos. Y esos lugares se ubican a distancias con respecto al sitio Retes entre menos de 1 kilómetro a 2,5 kilómetros de distancia. El otro sitio potencial, principalmente para las andesitas que tienen estas agujas negras que se denominan anfíbol, son las andesitas con anfíbol, son unos afloramientos o exposiciones de roca que hay en Tierra Blanca, así como el Cerro Alto Grande. El Cerro Alto Grande se ubica en el flanco norte del volcán Irazú, y en ambos sectores hay andesitas con anfíbol a una distancia entre 3,5 y 10 kilómetros con respecto al sitio Retes. Muy interesante es que en el Cerro Alto Grande, a la par del Cerro Alto Grande, pasa un camino precolombino que sale desde cerca de Retes, desde Cartago, desde Aguacaliente de Cartago, pasa muy cerca del Cerro Retes a una distancia de un par de kilómetros por el Alto Cadral de Cadral, que ahora vamos a ver que es otro sitio arqueológico, y de ahí sube a la cumbre del volcán Irazú para desligarse hacia el sector norte del volcán. Ahora después vamos a entrar un poco más de eso. Y bueno, acá vemos la diferente lítica, las diferentes esfinges, esculturas que se realizaron con material volcánico, con lavas, con fragmentos de lava. Y vemos acá justamente este es uno de los objetos líticos. Estos son acumulaciones de anfíbol. Cada puntito negro acá son ese mineral negro anfíbol que puede provenir o de Tierra Blanca como fuente de materia prima o del Cerro Alto Grande. El otro aspecto interesante es que muchas de las esculturas en lítica tienen este ocre rojizo. Y este ocre rojizo sin ninguna duda proviene de ese nivel que dijimos, ese nivel anaranjado rojizo de óxidos e hidróxidos de hierro que se encuentran
que mancharon a gran parte de estas piezas arqueológicas acá. Entonces tenemos prácticamente ahí como unas 3 o 4 petrografías, no es muy variado desde el punto de vista petrográfico lo que se observó en este sector. Y aquí vemos las posibles fuentes de procedencia que estábamos conversando. Acá vemos justamente donde está Cot de Cartago, ¿no? Que es una ciudad, que es un lugar donde ya había rasgos precolombinos durante la conquista. Tenemos que este camino que fue trabajado por Cavallini, por Salgado y otros arqueólogos, justamente sale acá del sector de Cartago, sube cerca del Alto El Caderal, que es un sitio arqueológico muy cerca del sitio Retes, bastante cerca, y de ahí pasa por el flanco norte del volcán Irazú. Aquí está el Cerro Alto Grande. Esta es una fotografía del Cerro Alto Grande que tiene esas andecitas con anfibio, acá un mapa topográfico. El camino justamente pasa a un lado del cerro, y finalmente este camino precolombino y también utilizado durante la colonia, pues va a dar a lo que es a Tortuguero y posiblemente a Barra del Colorado, que era ya utilizado históricamente. Hay registros en ese sentido y hay trabajos al respecto que lo soportan. El sitio Retes está apenas a 2 kilómetros de distancia de este camino propuesto. Entonces la pregunta también, ¿cuál era la relación de este sitio Retes con respecto al Alto del Caderal, que es el otro sitio arqueológico bastante famoso y mucho más estudiado con detalle? El Tajo Llano Grande es el otro sector potencial de donde pudieron haber provenido partes de estas esculturas, de esas hermosas esculturas precolombinas realizadas en piedra. Ahí la roca en el Tajo Llano Grande es muy fácilmente moldeable, muy fácilmente trabajable, por así decirlo. Entonces, para un punto de vista del trabajo con colítica, son rocas que se prestan mucho para su trabajo de una manera rápida y poder realizar los detalles que se prestan. Bueno, llegando a las conclusiones, en ese sentido, pues el sitio, ya lo dijimos, pertenece, y no era ninguna novedad, la calibración de la datación de carbono 14 apoya que el sitio pertenece a la primera mitad de la fase Cartago del Valle Central. Y eso ya lo habían dicho no solo don Carlos Aguilar, sino también Mirna Rojas y otros autores más lo soportaron. Con base en todo lo anterior y por el tipo de artefactos, se podría especular que las características sugieren una función ceremonial o ritual del sitio Retes, dado que no hay evidencia de actividad doméstica ni funeraria o de artesanía abundante, puesto que la cerámica, como dije, es escasa en el sitio y fragmentaria, es decir, no se encontraron piezas muy preservadas de lo que es cerámica, fueron muy pocas, corresponde a un porcentaje sumamente bajo. Perfectamente muchas de las piezas podrían corresponder con ofrendas dentro de una visión conceptual amplia, pero esto hay que trabajarlo más. Y esto ya le corresponde justamente a la parte de los arqueólogos, justamente ahí, ya digamos se sale claramente de mi campo. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas en la región y en ese sector en particular son exiguas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muy poca investigación en lo que corresponde en los alrededores de la finca Retes, por lo que tan solo se pueden emitir estos como hipótesis de trabajo de que pudo haber sido un sitio ritual o ceremonial. Claramente los artefactos se pueden estudiar con más detalle. Aquí hay un mundo para la juventud arqueológica, para trabajarlos con más detalle, y todavía hay mucho trabajo de campo que se puede realizar por parte de los arqueólogos. No está claro todavía el lapso de los artefactos de Retes, ni sus razones. Pocos sitios arqueológicos, eso sí, existen con una tan alta densidad de artefactos precolombinos sobre los 2.650 metros de altitud. Es decir, hay muy pocos sitios. Hay hallazgos casuales de cerámica, cosas así, pero en general sitios arqueológicos con una gran cantidad de artefactos sobre los 2.650 metros son muy, muy pocos. Uno es el sitio Retes, justamente, y el otro es el Alto del Caderal. He de recalcar que la familia Chávez González, dueños de la hacienda Retes, están anuentes a que se realicen prácticas por parte de los estudiantes de arqueología e investigaciones de detalle como posibles tesis de investigación o investigación como tal, per se. Se requiere establecer claramente la relación entre los sitios Retes, el Alto del Caderal y este camino precolombino colonial que mostré previamente. Hay que tratar de estudiar más y ver si hay otras redes de comunicación en ese sector para establecer una red mucho más interesante
y enfocarlo más dentro de un contexto global e integral del sitio Retes. Bueno, muchas gracias tanto a los colaboradores, claramente a la Hacienda Retes, al Museo del Jade por la invitación, al Museo Nacional, que fue incondicional en prestar la oportunidad de poder observar las piezas arqueológicas, fotografiarlas, la Hacienda Retes y la familia Chavarría González, particularmente a Diego Hurtado de Mendoza por la hospitalidad, la trinchera geológica y por las fotografías realizadas por el fotógrafo José Pablo Pastor. Museo Nacional de Costa Rica y el Museo del Jade. Bueno, esta es una contribución simplemente para tratar de dilucidar, de esclarecer varios aspectos que estaban un poco oscuros en la literatura arqueológica y también ver cómo lo logro enmarcar dentro del contexto volcánico del Irazú, que justamente es el que estoy trabajando con detalle en la actualidad. Claramente cualquier observación, sugerencia es bienvenida y queda mucho por hacer para la parte especialmente de los arqueólogos en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Si tienen alguna consulta, le voy a dar el pase a mi compañera Carolina Pérez para que ella pueda transmitírsela a Guillermo. Adelante, Carolina. Buenas tardes, abrimos un espacio para que puedan realizar sus consultas. Daremos espacio a 3 personas para que puedan abrir el micrófono. Para eso pueden levantar la mano y darles el espacio. Y también pueden hacer sus consultas por medio del chat. Ya tenemos una por medio del chat de Anthony Azofeifa. Buenas tardes, me gustaría saber la profundidad que tuvo la trinchera geológica excavada. Sí, la profundidad tuvo más de 3 metros, justamente. Acuérdense de que hubo que prácticamente superar casi 2 metros, metro y medio de las cenizas volcánicas recientes del Irazú y también parte del retrabajo de estas cenizas por los deslizamientos posteriores. Entonces, en realidad, el nivel, cuando se logró llegar, pues había una cobertura de cenizas recientes bastante espesa. Gracias, Guillermo. Por acá nos pregunta Sebastián, buenas tardes, ¿dónde se puede leer más sobre el tema? Bueno, hay varias publicaciones, lo que pasa es que son bastante antiguas. La idea justamente es publicar esto en conjunto con las personas que mostramos ahí y que esto sea el punto de partida para nuevas investigaciones. Por acá Margarita nos dice, es importante hacer una relación entre la red hídrica y los sitios arqueológicos. En muchas de las nacientes, la zona tiene muestras de ocupación de los sitios. Por esto lo mandaba Margarita. No sé si tiene que ver con la misma pregunta. Sí, justamente donde está el sitio Retes pasa la parte de la quebrada Pavas, ¿no? La quebrada Pavas pasa a escasas decenas de metros. Y efectivamente muchos de los hallazgos arqueológicos pues están en cierta medida relacionados con la fuente de agua, lo cual era vital para ese momento. No solo para el agua, sino también para la cacería y para otros aspectos. Gracias, Guillermo. Mirna Rojas, puede abrir micrófono, ya que levantó la manita. Gracias. Yo solo quisiera agregar que respecto al sitio, ¿verdad? A la utilización del sitio, el mismo don Carlos Aguilar, él dice que no es exactamente, que no es un cementerio, pero tampoco es un sitio habitacional, que él más bien cree que es como un lugar donde se fueron a guardar todos estos artefactos especiales de los pueblos indígenas y lo interesante es que él habla, y por eso es importante, más fichamientos radiométricos, porque él habla que es precisamente por la llegada, digamos, de los europeos, y recuerde que para el Valle Central es 1562 aproximadamente. Entonces, sí sería interesante si se pudieran hacer más fechamientos radiométricos para tener una mejor datación. Lo que dice Guillermo es totalmente correcto. La técnica de fechamiento apenas estaba siendo probada y había mucho debate si se podía realmente utilizar o no en arqueología. Y si bien calza dentro de lo que es fase Cartago, es por la misma forma de los artefactos, ¿verdad? La tipología y todo ese asunto, sí se requiere muchos más fechamientos y ojalá
se pudiera, digamos, no sé, de la parte interna de algún tambor o algo así, tomar una muestra y hacer unas ahora que son tan, digamos, mucho más precisas y se requiere tan poco material. Ojalá se pudiera hacer. Sí, muchas gracias, Mirna. Tener razón. Don Carlos dice que los objetos fueron ocultados para que los españoles no se los llevaran y ese tipo de cosas. Con el fechamiento de radiocarbono, pues no coincidiría esta apreciación de don Carlos. Pero ya solo tenemos un punto, como vos lo decís, solo hay una datación, ¿no? Y tras de eso, la datación que hay, cuando uno ve la literatura, hay mucha contradicción, hay mucha duda en ese sentido. Aunque al final tomamos que viene de ahí, pero sí hay mucha contradicción cuando uno lee las fuentes primarias. Ya hay que pasar un sombrerito para recopilar un poquito de plata para hacer unas dataciones, especialmente alguna astilla interna, eso no dañaría mayor cosa a los objetos. Obviamente hay que hacer todos los permisos del caso, regularlo. Aquí en el Museo del Jade ahora me mostraron, hay un bastón también que don Carlos donó al Museo del Jade y parece que no está tan intervenido, es decir, no está preservado con resina. Entonces podría ser un bastón potencial para realizar la datación de radiocarbono si no está intervenido con resina. Desgraciadamente los que analizamos en el Museo Nacional fueron intervenidos con resina para preservar y algunos incluso pintados. Claramente con una perforación pequeña se podría incursionar. Y si hubiera dinero, lo ideal sería hacer varias dataciones de diferentes objetos para tener una muestra más amplia y poder realizar una discusión. Pero en efecto es un sitio extremadamente importante a nivel nacional y el cual por casi más de 60 años, casi 70, pues estuvo ahí prácticamente en el tapete sin trabajarse en mayor detalle. Muchas gracias por el comentario. Gracias a Mirna y a Guillermo. Marvin nos dice, ¿dónde puedo ver las fotos de los objetos? Bueno, las fotos de los objetos, hay una revista que salió en La Nación, una revista que publicó La Nación sobre historia de Costa Rica. Y justamente ahí están parte de estos objetos fotografiados. Obviamente ya esa revista está agotada. La idea es en la publicación incluir parte de estos objetos. También van a ser las fotografías de calidad, van a ser dadas al Museo Nacional para que ellos también puedan hacer uso de ellas justamente. Y la Hacienda Retes también pues quiere justamente exponerlas en su recorrido. Es una hacienda que hoy día se está utilizando para un turismo rural y entonces también quieren tener estas fotografías, digamos, a exposición del público. Justamente. Entonces ahí la idea justamente ahora es que haya una mayor distribución de este hallazgo arqueológico y una mayor información en ese sentido. Ana Yancy Herrera nos hace un comentario. Si fue un escondite en razón de la invasión española, entonces es posible que sean objetos conservados por la tradición desde centurias antes, mucho más antiguos que la fase Cartago. Es posible que en la excavación de don Carlos se hayan recogido todos los materiales existentes. Cuentan con datos del diario que sugiera que quedaron materiales o contextos sin excavar. En el diario no dice que quedaron objetos sin excavar. Claramente fue una recuperación, como yo lo dije, de 2 semanas. Entonces, sería el ideal, y ahí es donde entra parte de lo que es el Museo Nacional y lo mismo que el Laboratorio de Arqueología, la Escuela de Arqueología de la Universidad de Costa Rica, para poder realizar más investigaciones y justamente buscar otros sitios. Los dueños de la Hacienda Retes y las personas que trabajan ahí han comunicado que no han encontrado prácticamente nada importante en el sector. O sea, lo que se logran encontrar son uno que otro tiesto en el camino o cosas así, pero no se ha encontrado nada, ningún objeto grande en los alrededores de la finca. Eso no significa que no existan, simplemente digamos que de manera casual no se han encontrado nada importante en todos los alrededores. Yo conversé con las personas y todo y prácticamente no reportan nada en ese sentido, pero hay que investigar y para eso justamente están los métodos de investigación arqueológica, para hacer una prospección y hacer futuras excavaciones. Y
por aquí María Ramírez nos dice, buenas tardes, gracias por la charla, muy interesante. ¿Cuál es la extensión del sitio? ¿Considera que puede ser mucho más amplio? El dibujo de Don Carlos habla de un sitio bastante pequeño en realidad, aunque se ve muy grande, ahora no me acuerdo las dimensiones, pero anda como por 10 por 4 metros. Es un relativamente bastante pequeño lo que Don Carlos reporta. Es bastante pequeño. El dibujo es grande, pero en realidad ya cuando uno ve la escala, es un sitio bastante pequeño. Nuevamente surge la pregunta, o sea, todo está concentrado ahí en ese sector, ¿por qué? Es una incógnita que queda abierta y lo que está proponiendo es que pudo haber sido un sitio ceremonial o ritual, pero hay que investigar más. Nuevamente, digamos, para cuestiones en las cercanías se han hecho algunas excavaciones para el ganado, para que el ganado tenga lugar a donde beber agua y todo ese tipo de cosas, y no ha aparecido nada tampoco. Pero nuevamente, hay que hacer una prospección sistemática. Justamente eso le corresponderá pues, a la juventud arqueológica y a los profesores guías. Gracias, Ricardo. Por acá no, perdón, Guillermo, acá ya no tenemos consultas. No sé si alguna persona quiere abrir micrófono y hacer alguna otra. Bueno, parece que no tenemos más consultas. Vicky, si gusta, le doy el pase. Sí, muchas gracias a las personas que han participado. Bueno, yo sí tenía tal vez una pregunta para como comentario. Realmente siempre me ha llamado la atención de que, por ejemplo, la trinchera que hicieron ustedes, la parte de estratigrafía más geológica, que en la parte cultural, digamos, la relación era para buscar la profundidad de esta tefra volcánica, y sí encontraron las tefras, digamos, desde el momento, inclusive las últimas erupciones volcánicas del volcán, y ya después de esa capa de arcilla esa rojiza que mencionas, ¿realmente se encontró algún tipo de evidencia cultural o no? O tal vez por seguir haciendo algún tipo de trincheras de este tipo, más geológico, ya nos puede llevar a otro nivel si es que el sitio tiene una profundidad que no es tan superficial, por eso tal vez no se encuentran materiales dispersos en superficie por las mismas erupciones que han sellado ese sitio. Entonces no sé qué comentarios puedas tener sobre eso, Sí. Guillermo. Mira, todavía hay cosas que no logré resolver. No quise traerles aquí para no complicar el asunto. En los cortes de camino que se dirigen justamente donde está el sitio Retes, estudiamos varios cortes del camino y logramos encontrar las erupciones, por lo menos por correlación, hasta la erupción de 1723 del volcán Irazú. Es decir, hay un espesor bastante grande de lo que son cenizas, piroclastos o como quieran llamarle cenizas, y en el corte del camino, en casi unos 3 metros, lo que encontramos fue hasta la erupción de 1723. Es decir, son prácticamente lo que encontramos es el perfil de las erupciones históricas en el corte del camino. Cuando hicimos el corte de esa trinchera geológica, para ver las capas, aparte que encontramos la erupción de 1963-65, lo cual es muy obvio porque fue la más reciente, no encontramos una correlación con lo que yo había visto en los cortes del camino. Es decir, algo pasó en el medio. Debajo de esa capa de ocre, encontramos algunos niveles que parecen que haber sido niveles de cenizas, pero removidos por el agua, que correspondería más o menos con lo que don Carlos especula o habla o tiene como idea que tal vez parece que los objetos arqueológicos están incorporados en algo que había sido removido por agua. Justamente bajo este nivel ocre, bastante espeso, digamos de unos 20 centímetros, lo que encontramos fue cenizas removidas por agua y algo, pero no encontramos las erupciones de 1723. Entonces sí hay una perturbación en el sitio. La pregunta es si es una perturbación geológica o si es una perturbación por uso antropológico. Por uso humano. La trinchera no encontramos nada que indicara de uso arqueológico. Y bueno, me dirán, bueno, es que usted es geólogo. Sí, bueno, también estuvo ahí Fallas, Javier, y justamente estuvo en el sitio viendo.
Cuando la trinchera se excavó, justamente invité a la gente del Museo Nacional para que fueran a verla justamente, y Javier pues estuvo ahí con nosotros viendo, y no, efectivamente no se veía nada desde el punto de vista arqueológico. Queda otro sitio por explorar justamente, entonces queremos después tal vez hacer otra trinchera para tratar de entender mejor este contexto estratigráfico. Pero sí había una perturbación que no supimos todavía definir. Tengo que unir todos los datos de campo y ver algunos otros cortes más para tratar de interpretar esto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo creo que estos datos y queda abierto este espacio en el Museo del Jade para compartir casualmente todos esos resultados. Creo que esto nos ayuda a ir pues complementando toda la información de este sitio, que como dice Guillermo, es un sitio que es importante para la arqueología. Si lo vemos, por ejemplo, si comparamos en la parte en El Salvador, tenemos el sitio de la Joya del Serén, que se han hecho cortes estratigráficos geológicos para ver casualmente las capas de tefras y han encontrado correlaciones con alguna parte de evidencia. Entonces también aquí podemos encontrar esas correlaciones, tanto en la parte geológica como en la parte cultural. En algún momento podemos encontrar desde qué punto se ha hecho, si es un material a partir de un deslizamiento, si ese sedimento es removido, si viene de algún punto cercano a donde está esta trinchera o de donde don Carlos está reportando su croquis, básicamente. Entonces, si hay alguien con alguna consulta, algún comentario, y si no, vamos a dejar este espacio abierto para que los investigadores, este equipo multidisciplinario que ha trabajado el sitio Retes, tanto el Museo Nacional como la Hacienda Retes, que da la colaboración, y otros investigadores que creo que sí es importante mencionarlos, los profesores de arqueología en su momento, doña Ana Arias, don Maureen Sánchez, que estuvieron trabajando cercanos a don Carlos Aguilar y que han estado pues cerca de identificar también dónde don Carlos realizó su trabajo. Entonces, todas esas son informantes también, Guillermo, que sería Sí. importante consultarles, ¿verdad? Sí, hemos tratado de contactar a Maureen, ya digamos los de la Hacienda Retes, digamos, tienen el contacto para que ella nos comunique a dónde don Carlos le indicó que era el sitio, porque queremos corroborar, o sea, queremos triangular todo este tipo de información para unirla. Sí conocemos la información de Maureen, digamos que Maureen, don Carlos le mostró el sitio. Y bueno, lo que se acordó es que se iba a hacer una visita virtual, es decir, con el video del celular, para mostrar el sitio, a ver dónde nos puede decir don Maureen que fue posiblemente donde don Carlos le indicó. Todo esto va a ayudar a precisar el sitio, sin ninguna duda. Lo que estamos poniendo aquí más bien es, para las sugerencias que tengan, comentarios o lo que sea, pues son bienvenidas a cualquiera de los investigadores que mostré en la diapositiva 2, que son en realidad los que hemos estado trabajando todo esto, cada uno aportando su grano de arena. Perdón, Vicky, tenemos a Diego Hurtado que quiere abrir el micrófono. Adelante, Diego. Bueno, en realidad soy María Celina, hija de don Manuel Chavarría y nieta de don Alfredo Bolio, y queríamos darle las gracias al equipo por toda esta investigación tan interesante. Quiero decir que de parte de la familia siempre hemos estado muy respetuosos de todo lo que se ha hecho en relación con los descubrimientos arqueológicos de este sitio, y nos sentimos muy honrados de que don Carlos los haya explorado científicamente. Realmente para nosotros es un enorme honor, y es un enorme honor que vengan a visitar la hacienda también, porque es muy hermosa. Gracias. Muy buena la exposición, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a su apoyo a la investigación arqueológica de su familia y de la hacienda. Yo creo que eso es importante complementar. La investigación arqueológica necesita de todo el apoyo para poder realmente realizar ese tipo de investigación. Como dice Guillermo, hay que pasar a veces el sombrero para poder seguir realizando
la investigación, ¿verdad? Y la datación también, que es bastante caro. Este programa o esta conferencia está siendo grabada y mañana nuestra compañera Carolina la va a subir al sitio de YouTube del Museo del Jade, por si hay alguna, ya volverla a ver con calma, y si tienen comentarios, hacérselos llegar. Nosotros con mucho gusto se lo haremos llegar a Guillermo también, los comentarios de cualquier investigador. Si alguien quiere participar, como dice Guillermo, se abren las posibilidades de trabajar mano a mano para poder identificar este tipo de sitio. No sé si hay algún otro comentario, Carolina. ¿Qué te digo? Por acá Margarita Bolaño nos dice, me gustaría participar si hacen algo regional. Y solamente sería eso dicho. Muchas gracias, Margarita. Entonces, Guillermo, bueno, ya tiene algunos colaboradores, entonces me apoya. Bueno, les agradecemos, Guillermo, muchas gracias. Realmente sabe que siempre que este espacio abierto para el museo es importante que se pueda proyectar a la comunidad científica, al público en general, todos estos conocimientos. Eso es parte de la arqueología, eso es parte del quehacer de nosotros como investigadores. Entonces, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Les esperamos en las próximas conferencias del ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la cultura precolombina del INS. Buenas tardes a todos. Muchas gracias y tengan una linda tarde todos. Gracias por su participación.